Primero que todo, muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad. Cuando me dijeron que si quería venir a este evento, yo dije que por supuesto, porque ustedes representan una parte muy importante de todo el engranaje que estamos queriendo y estamos empeñados en mejorar cada vez más. Y por eso creo que no solamente mi presencia aquí, sino esa invitación a la concertación que hablábamos con Alejandra aquí cuando veníamos hacia este recinto, pues es más que bienvenida para el gobierno. Este gobierno le gusta concertar, le gusta dialogar y le propuse que a partir de la semana entrante hiciéramos una especie de conversatorio y revisáramos los compromisos y los pasos que tenemos que dar, dónde estamos rezagados, dónde podemos acelerar las decisiones para que juntos podamos, como usted bien lo dice, y creo que esa es la actitud más acertada, juntos mejorar cada vez más la competitividad en un momento muy importante para el país. Y hoy, pues, vengo, como ustedes, cargado de un inmenso sentimiento de gratitud por este sector del transporte, que además tiene que ver mucho con nuestra logística y con nuestra infraestructura. Yo lo he dicho muchas veces, el sector transportador es la sangre del país que lleva el oxígeno a todas partes. Ustedes hacen posible el tránsito de productos a lo largo y ancho del territorio, y no solamente para alimentar y proveer a toda nuestra patria, sino también para dejar las cargas en puerto seguro y llegar a nuestras exportaciones, a los puertos de destino de otros países del mundo. Ustedes hacen posible nuestro crecimiento económico y en consecuencia son generadores de prosperidad, de eso que hemos dicho, prosperidad para todos. Creo que vamos bien ese crecimiento económico que tuvimos el año pasado y que estamos teniendo este año, se está distribuyendo de una forma mucho más equitativa, que es parte de nuestro objetivo fundamental. Hace unas horas el DANE dio a conocer unas cifras muy positivas en ese sentido. La disminución de la pobreza del año antepasado al año pasado fue la disminución más marcada, más grande que hayamos tenido en nuestra historia, y la disminución de los índices de desigualdad. También nunca habíamos tenido una disminución tan acentuada. O sea que estamos cumpliendo los compromisos, pero tenemos que trabajar muy duro para sostener esas tendencias, y creo que en esa forma de concertar juntos los objetivos es como vamos a lograrlo. Este es un sector en pleno ascenso. El año pasado movilizaron 180 millones de toneladas de carga, que es un aumento más o menos del 10%, 12% sobre el volumen del año anterior, es decir, del 2010. Ese logro es aún más meritorio si se tiene en cuenta semejante invierno, semejante desastre natural que afectó y en qué forma nuestra infraestructura vial. Con ustedes queda demostrado que los colombianos sabemos perseverar y sabemos enfrentar las adversidades y también superarlas. Si a alguien le tocó sufrir y le ha tocado sufrir las consecuencias tan desastrosas de este invierno, sabemos que son ustedes. Los veíamos en todos los rincones de la patria entre un derrumbe y otro. Por eso, mis agradecimientos. Después de años tan difíciles para el país, hoy seguimos batiendo récords en exportaciones, en importaciones, batiendo récords en inversión, tanto nacional como extranjera, y en muchos otros indicadores que sin duda van a beneficiar también el sector de carga. Yo creo que lo mejor aún está por venir. Como ustedes bien saben, esta semana entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos,
Y eso es una muy buena noticia, una magnífica noticia para el país, porque ¿qué es lo que significa un tratado con Estados Unidos? Más empleo y menos pobreza. Pero también creo que es una excelente noticia para ustedes, para este sector. Este tratado era un sueño que teníamos. Aquí está presente el doctor Juan José Chavarría, codirector del Banco de la República, pero que fue mi viceministro cuando fui ministro de Comercio Exterior. Nos tocó abrir hace 20 años la economía y me acuerdo que diseñamos una hoja de ruta y el objetivo más importante era, por supuesto, tener acceso libre y permanente al mercado más importante del mundo, Estados Unidos. Y fue así como quisimos negociar a través de México la entrada a ese mercado. Nos quedamos en la mitad del camino por situaciones que todos conocen, negociamos el acuerdo con México, pero 20 años después ese sueño hoy ya es una realidad. Y es un sueño que teníamos porque estábamos muy conscientes de las grandes ventajas para Colombia de un tratado de esa naturaleza. Calculamos que las exportaciones pasarán más o menos del 15 al 25% del PIB en los próximos 8 años. Y la proyección es la misma para el caso de las importaciones. Ayer nomás conocimos las cifras del DANE sobre importaciones, que muestran que subieron 13.6% en el primer trimestre del año frente al mismo periodo del año anterior, lo que demuestra que la economía sigue con su dinamismo. Y algo muy bueno es que las exportaciones también crecen y a mayor ritmo. Y por eso registramos en el país una balanza comercial favorable en este primer trimestre en un volumen importante, 2.166 millones de dólares. Y eso sin TLC. ¿Cómo será ahora que entra el Tratado de Libre Comercio? Con ese tratado, por ejemplo, cerca del 90% de todos los bienes de capital que usa la industria colombiana, y en particular el sector de carga, tienen desde esta semana desgravación inmediata. Por ejemplo, las grandes tractomulas con capacidad mayor a 48 toneladas, ahí me monté a una de ellas, que antes pagaban un arancel del 15%, no pagan nada a partir del martes pasado. Lo mismo ocurre con la maquinaria de suma importancia para, por ejemplo, los puertos, como las grúas que mueven los contenedores, que estaban gravadas con un 5% de arancel. Eso es un alivio adicional, porque ya habíamos hecho unos ajustes tributarios para bajar ese arancel que antes lo recibimos en un 15% y ya lo habíamos bajado a 5%. El Tratado de Libre Comercio se traduce además en oportunidades para todos los eslabones de la cadena, más productos para llevar hacia los puertos y hacia los aeropuertos y más productos para distribuir dentro de nuestro territorio que provienen del exterior. Y para sacar el máximo provecho de este tratado es necesario estar a la altura del desafío y eso implica esencialmente, y como bien lo dijo nuestro querido amigo Guillermo Ricardo Vélez, que todo va bien salvo la infraestructura. Como decía un gran poeta, todo va bien salvo mi corazón, esta vez es salvo la infraestructura. Y eso lo reconocimos desde el primer día, porque sin una buena infraestructura no podemos ser competitivos. Yo recuerdo muy bien hace 2 años, estando de candidato, envié un mensaje a este mismo evento, diciendo que íbamos a crear, primero que todo, unas instituciones sólidas que pudieran hacer la planeación responsable y a fomentar una cultura de cumplimiento y de buenas prácticas en todas las actividades, sobre todo en la contratación. Y en otras palabras les dije que íbamos a sacar la infraestructura del cuarto de San Alejo, donde infortunadamente se había mantenido en los últimos tiempos. Y hoy puedo decirles con toda
franqueza que estamos cumpliendo. El pasado martes, el mismo día que entró en vigencia el TLC con Estados Unidos, tuvimos una reunión con las empresas que ganaron las licitaciones de los llamados corredores para la prosperidad, también conocidos como las vías del TLC. Se trata de 16 corredores estratégicos que incluyen la pavimentación de más de 718 kilómetros, son 34 puentes y 4 túneles, además de la construcción de 36 kilómetros de vías por un total de 2.17 billones de pesos. Si se suman a estos contratos nuevos la ampliación de otros que ya existían, pero que se han dejado desfinanciados o a medio hacer, estamos hablando de 3.6 billones de pesos de inversión. En ese grupo de corredores para la prosperidad está uno clave para esta región, la vía Medellín-Quibdó, que desde que me acuerdo la vienen pidiendo, que conecta Antioquia con el Pacífico y también a Chocó con el interior del país, a través de la pavimentación de 71 kilómetros y la construcción de 7 puentes, por valor ni más ni menos que 250.000 millones de pesos. En esas vías del TLC también estamos hablando de la segunda calzada en el sector Primavera-Camilo C, por valor de 175.000 millones, que va a mejorar también la conectividad de Antioquia y, por supuesto, también su competitividad. Entre mejor conectividad, mayor competitividad. Y yo quisiera resaltar ante ustedes la calidad de este proceso licitatorio, que los mismos participantes con quienes estuvimos todos reunidos, ganadores y perdedores, han calificado como un proceso sin precedentes. Y así lo manifestaron el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Daniel Flores, y el presidente de la Cámara de Infraestructura, el doctor Juan Martín Caicedo, quienes coincidieron en resaltar la transparencia y la equidad del proceso. Por eso lo felicito, ministro. Y los proyectos adjudicados forman parte de ese nuevo esquema que estamos implementando para que no haya obras mal diseñadas, lo hemos dicho desde un principio, que no hayan obras inconclusas o que no hayan obras con sobrecostos desmesurados. Por eso hemos dicho que nuestro lema, en ese sentido, en ese frente, ha sido y será estructurar, estructurar y estructurar, que es la mejor garantía para después poder ejecutar bien las obras. Por encima del afán de poner la primera piedra, que ha sido algo muy nuestro, no solamente en Colombia, en América Latina, como tenemos la costumbre de mirar en el corto plazo, no como los chinos, que hablaba el doctor Guillermo Ricardo, que miran a largo plazo. Nosotros, con tal de poner la primera piedra, hacemos lo que sea, y después que el que venga atrás pues se encargue del problema. Eso nos ha costado muchísimo. Por eso hemos querido modificar esa mentalidad y modificar los procedimientos. Por eso, por el afán de poner la primera piedra, le hemos dado ahora entonces prioridad a lo importante en estos procesos, a los estudios y a los diseños, que históricamente, y uno mide la importancia por la cantidad de recursos que le asigna, en el país no han sido nunca mayores a 10.000 millones de pesos al año, 10.000 millones. Pues hemos cambiado eso. De hecho, el año pasado le asignamos un presupuesto de 125.000 millones, solamente para estudios y diseños, y este año de 145.000 millones de pesos. Y eso que nos hemos quedado corto, hubiéramos podido asignar mucho más dinero, porque ahí se necesita invertir bien, para que queden bien diseñados. Y hay algo más, los ganadores de estas licitaciones son los primeros a los que se les va a aplicar la política muy sana para todo el proceso de los no anticipos. Entonces, no vamos a ver a los nules repitiendo lo que ustedes han visto y han sufrido, porque ustedes son víctimas de esos procesos donde las carreteras se quedan sin hacer, porque los anticipos
se van y se esfuman en otros menesteres. Eso quiere decir que los pagos se harán contra el avance físico, real, comprobable de las obras, sin girar cheques en blanco, que algunas veces han sido, como les recordaba, por ponerlo en términos muy diplomáticos, mal utilizados. Y eso no fue obstáculo ni excusa que desmotivara a los inversionistas. Todo lo contrario, se presentaron cerca de 200 propuestas con la participación de 80 empresas extranjeras, lo que habla bastante bien de la seriedad del proceso. Y al final vimos unas muy buenas alianzas entre firmas nacionales, firmas extranjeras, de manera que colombianos, ecuatorianos, chilenos, brasileños, españoles, argentinos, son hoy los encargados de poner en marcha estas vías del TLC. Y yo diría que estamos ante una verdadera revolución en la forma de adjudicar las obras públicas en Colombia y que va a ir en beneficio directo de los ciudadanos del común y de sectores como este, que necesitan tanto y con tanta urgencia una buena infraestructura. Pero esta revolución de la infraestructura va mucho más allá y ha implicado también lo que hablamos al principio, un juicioso rediseño institucional. En enero del año pasado creamos el Viceministerio de Infraestructura de manera independiente al de Transporte, lo que ha permitido un mayor alcance y una mayor especialización y concentración en cada una de las áreas, el transporte y la infraestructura. También creamos la Agencia Nacional de Infraestructura para que se dedique con un enfoque técnico y gerencial precisamente a la estructuración, a la maduración, al desarrollo y a la explotación de proyectos, sobre todo de asociación público-privada, de todos los modos de transporte. La ANI, como ahora se le denomina, que va a jugar un papel fundamental en todo este proceso de mejorar nuestra competitividad, está llamado a ser, y así lo dijimos desde un principio, una especie de Banco de la República, pero para la infraestructura colombiana. Y digo que Banco de la República por su calidad técnica, su especialización, su rigor y la confianza que genera. Y es más, gracias a la ley de asociaciones público-privadas que impulsamos y que aprobó, gracias, doctor Augusto, el Congreso de la República, vamos a juntar lo mejor del músculo financiero y empresarial del sector privado nacional y lo mejor del músculo financiero internacional para realizar las grandes obras de férreas, viales, portuarias, aeroportuarias y fluviales que requiere el país. A la fecha, la Agencia Nacional de Infraestructura ha recibido, tengo entendido, me corregirá el doctor Andrade, 6 importantes propuestas de iniciativa privada para trabajar conforme a este nuevo régimen. Ya se están estructurando 25 proyectos correspondientes a cerca de 6.000 kilómetros de vías, 2.000 de ellas de doble calzada, con el objeto de licitar obras de concesión en el primer semestre del próximo año. Esta nueva ola de concesiones implicará inversiones por 40 billones de pesos y dejará el país de aquí al año 2020 con 11.000 kilómetros de vías en concesión, de las cuales 4.500 en doble calzada. Hablaba Guillermo Ricardo del viaje a China. Allá realmente encontramos un gran interés y les relato una anécdota que sucedió porque creo que es muy diciente. Uno de los grandes empresarios, presidente de una de las empresas más grandes de China, que tiene que ver con el sector agropecuario, es la empresa más grande del mundo en materia agropecuaria, COFCO se llama la empresa, y no se me olvida el nombre del personaje, Frank Ning. Llegó donde estábamos, se sentó y dijo, mire, yo quiero invertir en su país porque consideramos que ustedes tienen
todo lo correcto. Su economía funciona y tienen en marcha políticas correctas. Su política, su gobernabilidad, eso es muy importante. Yo no me canso de resaltar lo importante que es tener una buena relación con el Congreso, una buena relación con el sector judicial, que el Estado trabaje en forma armónica y tener gobernabilidad para poder tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Ayer hablábamos también con el premio Nobel griego, el profesor Cristóbal Pizarrides, y decía, eso que ustedes tienen es lo que le hace falta a Europa, a Grecia. Entonces, viene Grecia que está en tal vez la peor crisis de su historia, después de la Segunda Guerra, por falta de gobernabilidad. Y decía este empresario chino, ustedes tienen una gobernabilidad impecable, que sobresale en la región. Un tercer factor que él resaltaba, sus recursos de todo tipo. Ustedes tienen petróleo, tienen carbón, tienen agua para producir energía barata, centrales hidroeléctricas, tienen una capacidad, y es lo que más me interesa a mí, decía él, inmensa para producir más alimentos, porque nosotros vamos a necesitar más alimentos. La China ya está importando el 13% de todas sus importaciones, son alimentos, y eso está creciendo, porque ¿cómo alimentan esa cantidad de chinos hacia el futuro? Y tienen un capital humano muy especial, que sabemos que es apreciado por todos los inversionistas. Y luego me dijo, y tienen un cuarto factor que para nosotros es muy interesante, es su ubicación estratégica, que para nuestra logística es de gran importancia. Ustedes están en el centro de las Américas, con costas en el Atlántico y en el Pacífico, o sea que es un sitio ideal, y esa localización geográfica no la pueden mostrar muchos países. Este señor Ning pues me hizo un gran favor, porque yo lo único que hice en todas nuestras entrevistas después de esa entrevista con él fue repetir lo que él me había dicho y citarlo, pero lo digo aquí porque fue algo emocionante, que ya nos están viendo con esa perspectiva, y además es cierto, y están viendo que estamos trabajando en lo que es importante y que estamos tomando las decisiones correctas. Claro que tenemos muchísimo por realizar, y ahí entra la logística. Todo eso suena muy bonito si no tenemos una buena infraestructura, si esa localización geográfica, por ejemplo, para quien produce algo aquí en Antioquia o en Bogotá o en Boyacá, pues no puede llegar a los puertos con la eficiencia y la competitividad necesarias. Ahí se vuelve mucho más importante esta infraestructura, y por eso estamos empeñados en cambiar la faz a nuestro país en materia de infraestructura. Nuestra decisión es apostarle con todo a este aspecto. ¿Y eso cómo se hace? Con presupuesto. Mientras en el 2010 la inversión del gobierno en infraestructura se acercó a cerca de 3.5 billones de pesos, en tan solo 2 años ya lo hemos duplicado, pasando solamente de inversión pública a una cifra de 7 billones, y va a llegar a 10 billones de pesos en el año 2014. Y sumando inversión pública e inversión privada, estamos ya diseñando una inversión de 6 billones en el 2010 y una inversión de 6 billones en el 2010 a una inversión de 18 billones, el triple, para el año 2014, que es a la vuelta de la esquina. Ahora bien, tan importante como la construcción o la pavimentación de las vías es su rehabilitación y su mantenimiento. Ustedes también sufren todos los días la falta de rehabilitación, la falta de mantenimiento. En este país muchas veces creen que es un gasto suntuario,
¿no? Mantener las vías como si se pudiera ahorrar ahí, que a la larga resulta es mucho más costoso, porque hay que rehacer la vía a la larga en lugar de mantenerla. La mejor inversión es acabar las vías, porque la más costosa es la que no se termina. Y luego la mejor inversión es mantenerla bien, porque después cuesta mucho más rehacerla. Y el próximo mes, precisamente, tenemos previsto abrir un proceso licitatorio para realizar estos trabajos de mantenimiento en más de 1.600 kilómetros. Y eso va a tener un presupuesto de 1.2 billones de pesos y a través de 28 licitaciones. Ahí se le va a dar oportunidad para que participen empresas de menor tamaño. Hemos querido que se democratice en ese sentido la participación de las empresas que quieran contribuir al mantenimiento de las vías. Y en medio de todos estos esfuerzos a lo largo y ancho del país, pues Antioquia es un caso especial. Hay un tema que yo sé que aquí a los antioqueños les interesa mucho y al gobierno nacional también, que es el proyecto de las autopistas de la montaña, que ahora se llaman, por solicitud de los propios antioqueños, autopistas de la prosperidad. Cuando comenzamos el gobierno, nos habían dicho que estas autopistas costaban 5.6 billones de pesos, de los cuales el gobierno se comprometió a contribuir con 1 billón de pesos. Cuando llegué a la presidencia ese era el acuerdo. Después se hicieron nuevamente la importancia de hacer bien los estudios desde un principio. Se hicieron los nuevos estudios y se concluyó, un año después, que las autopistas no costaban 5, sino 15 billones de pesos. ¿Qué hizo el gobierno? En lugar de decir, pues ya esto es otro proyecto, porque es otro proyecto, y sacarle el cuerpo al compromiso, multiplicamos nuestra oferta. Y no de cualquier manera, la multiplicamos por 10. Es decir, nos comprometimos a poner 10 billones de pesos del costo total del proyecto. Ahora estamos esperando un concepto del Consejo de Estado, porque ha habido unas dudas de tipo legal. Yo he estado averiguando cuándo sale el concepto, me han asegurado que ese concepto sale antes de terminar el mes. Y apenas salga ese concepto, damos la largada definitiva a esta obra, eso sí, sobre bases firmes, no solamente técnicas, sino jurídicas. Pero que los antioqueños no se dejen confundir. Las autopistas de la prosperidad se van a construir y todo lo que queremos es que se hagan bien, que sean autopistas para toda la vida, que además se deberían llamar autopistas de la planicie, porque los diseños, y ustedes van a ser los benefactores de ese diseño, por la cantidad de túneles y como están diseñadas esas autopistas, pues no les va a tocar esas inclinaciones que infortunadamente están en otras autopistas que se están construyendo, y ustedes saben perfectamente lo que implica una inclinación por encima de X o Y en costos y en competitividad. Estas autopistas van a ser lo más parecido a ese sueño que yo tenía hace mucho tiempo. ¿Por qué si Suiza puede construir túneles y autopistas por entre las montañas, por qué no puede Colombia? Pues Antioquia va a poder y el gobierno nacional va a poder. Mañana me voy a reunir aquí en Medellín con el alcalde Gaviria y con el gobernador Fajardo, todos nuestros equipos técnicos, para analizar lo que está pasando con esta obra y, por supuesto, también con otra obra que sé que es de gran interés, que es el Túnel del Oriente. Y queremos hacer todo lo mejor y queremos cumplir con estos compromisos y vamos a cumplir con los compromisos, pero queremos hacer las cosas bien y las cosas hacerlas al derecho, porque siempre del afán no queda sino el cansancio. Y en cuanto a las vías terciarias, que ha sido un reclamo de todo el país,
las hemos llamado Caminos de la Prosperidad. La meta del cuatrenio es mejorar 50.000 kilómetros con un presupuesto que ya hemos asignado de 1.8 billones de pesos. Ya al día de hoy hemos firmado convenios con cerca de 430 o 435 municipios para estos trabajos y esperamos firmar este año 700 convenios más, lo que significa una inversión de 400.000 millones de pesos anuales. Ahí, por supuesto, también está incluida Antioquia, con recursos superiores a los 45.000 millones correspondientes a los convenios que firmamos el año pasado y a los que vamos a firmar en lo corrido de este año. Adicional a eso, y para evitar que el invierno vuelva a hacer los estragos que hemos sufrido en las vías, estamos trabajando en los estudios para obras de mitigación y adaptación en unos 1.500 puntos críticos. Esas obras deben empezar el próximo semestre y representan una inversión de más de 2 billones, son 2.2 billones de pesos. Y por supuesto, la infraestructura no solo se refiere a vías, está el tema portuario. Ahí expedimos el decreto que facilitó el ingreso de dragas con bandera internacional, gracias a lo cual hemos avanzado también en el proceso de dragado en los puertos de Barranquilla, de Buenaventura, de Cartagena, de Ciénaga. En Cartagena el famoso canal de Varadero se va a realizar, ya estamos muy adelantados. En el puerto de Buenaventura se cerró el contrato para el dragado, va a quedar ¿de cuántos metros? 13.5. Y en Cartagena van a poder llegar esos grandes tanqueros que van a también poder cruzar el canal de Panamá, y eso va a multiplicar la carga desde Buenaventura y desde Cartagena. Valga también la pena recordar que hace 2 años les dije que íbamos a fortalecer, porque era importante, la Superintendencia de Puertos y de Transporte para mejorar el control y la vigilancia. Y Alejandra me decía algo que me llamó mucha atención y como decimos, le rapo la mano a esa oferta, que ustedes se conviertan en parte de esa vigilancia y control de las carreteras y que podamos tener un sistema donde si hay algún problema inmediatamente se pueda transmitir y se pueda reaccionar de forma inmediata. La cantidad de costos que se ahorra uno si reacciona a tiempo. Y ustedes están por todas las carreteras a todas horas. ¿Qué mejor que ustedes como ojos y oídos de todo el sistema vigilando además que las obras se hagan, que si las reparaciones están en proceso, que se reparen y que informen cuando no es así? Qué bueno, y eso lo ponemos en nuestra mesa de concertación. Y en efecto, este año duplicamos el presupuesto de la Superintendencia de Transporte de 15.000 millones de pesos a 33.000 millones, y el próximo año será de 44.000 millones. Y ahí podemos hacer las inversiones de técnicas para ese proceso. En la parte férrea y la parte fluvial, allá en China hay un inmenso interés en participar en la construcción de una red férrea. Ellos estaban pensando también en los alimentos que podemos producir en los llanos orientales y cómo salen al Pacífico. Y los trenes en China, pues uno realmente se maravilla cuando ve uno de esos trenes tan eficientes y tan modernos. Y ni qué decir de su capacidad para recuperar los ríos. Y ese sueño del Simón Bolívar que decía el río Magdalena tiene que ser la arteria principal del país, pues lo vamos a convertir en una realidad. Hidrochina ya está en el proceso de estructuración de un proyecto para recuperar el río Magdalena, hacerlo navegable y convertirlo como tantos ríos en el mundo entero que son polos de desarrollo, polos de riqueza. En lugar de darle la espalda al río, la gente lo que quiere es acercarse al río, es lo que queremos hacer con nuestro río Magdalena.
y también del cara al TLC estamos trabajando en fortalecer las aduanas con recursos técnicos, con recursos humanos, de manera que sea mucho más eficiente su labor. Tomamos atenta nota, Alejandra, de sus observaciones, de la demora alrededor de los puertos. Eso yo creo que con un poco de imaginación y de voluntad se puede arreglar fácilmente, y el retorno en tiempo perdido y en calidad de vida es inmenso. Por un esfuerzo pequeño, el retorno debe ser muy grande. Y entendemos perfectamente ahora con el TLC la necesidad de modernizar y hacer más ágiles todos los procesos, y en eso estamos. En septiembre del año pasado, por ejemplo, creamos el programa del operador económico autorizado, que busca exactamente eso, faculta a operadores privados para que controlen y garanticen la calidad, la confiabilidad y la seguridad de la carga a lo largo de la cadena logística, con lo que esto significa en ahorros. Si hay una gran confianza, pues pasa el contenedor sin ningún problema, y eso le conviene a todo el mundo. En materia fluvial, como les dije, también está lo del Magdalena, pero también hay un proyecto de hacer navegable el río Meta, y ahí estamos haciendo también una estructuración del río Meta. Venezuela y Brasil están muy interesados en ver cómo podemos hacer navegable ese río a través para salir con los productos que va a producir el proyecto que tenemos de la altillanura, que va a un COMPES en menos de 2 meses, y cómo vamos a desarrollar toda esa región que está por desarrollar. Es una región totalmente abandonada que tenemos que recuperarla, una fuente de riqueza, no tiene infraestructura, pero la vamos a crear. Ahí hay una de las carreteras que estamos licitando, Puerto Gaitán, Puerto Carreño, para darle salida a toda esa región. Vamos también a profundizar el río Magdalena. ¿En cuánto es, Germán? Pero los 900.000 millones, o 700.000 millones que estamos… Ok. Además, ya hay firmados memorandos de entendimiento con esa empresa. Está ya firmado, eso ya estaba en proceso, pero hay memorandos de entendimiento para los otros proyectos. O sea que el interés, como decía Guillermo Ricardo, es realmente grande por parte de los chinos. Y ahí se encuentran el hambre y las ganas de comer, como dicen, porque tenemos todo lo que China necesita y China tiene todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, eso es una buena combinación. Ahí ellos se han entusiasmado mucho con las asociaciones público-privadas, y eso va a ser la metodología para invertir en el río Magdalena, que además se puede convertir en un corredor generador de energía. Están muy entusiasmados con eso, con convertir también el río Magdalena como un generador de energía. En fin, lo del río Meta, ¿cuánto se le invirtió ya? 7.000 millones. Y pues eso también es un sueño que ojalá se pueda convertir pronto en realidad, porque sería un polo de desarrollo. Y ahí las sinergias que se pueden producir son muy grandes. De otra parte, Aerocivil ha hecho inversiones por 160.000 millones de pesos para obras en 23 aeropuertos, eso sin contar El Dorado, donde ustedes son testigos. Cambiamos el diseño original y lo hicimos un nuevo diseño
para responder a la creciente demanda de carga y de pasajeros, de manera que tendremos un aeropuerto 3 veces más grande en comparación al diseño que hemos recibido. ¿Cuándo podemos entregar ese aeropuerto? Julio de este año se entrega. Julio de este año. Y se va adecuando para volver a operar en septiembre. Pero ya comienza a operar en julio de este año. No, la entrega de la edificación y se va empezando a trasladar el edificio viejo hacia allá para que empiece a ser operativo para en septiembre. A utilizarse en septiembre. Pero eso nos va a dar también, allá nos decían los chinos que por qué era tan importante los aeropuertos, porque es la puerta de entrada, cualquier visitante lo primero que ve es un aeropuerto y su primera impresión, y decían, es muy importante la primera impresión, por eso es impresionante los aeropuertos en China, inclusive en los sitios más alejados, en zonas muy pobres, llega uno y tiene unos aeropuertos maravillosos. Claro que siempre están pensando es 20 o 30 años, o 50 o 100 años adelante. Esos son apenas unas demostraciones de los esfuerzos que estamos haciendo para mejorar nuestra infraestructura, sobre todo la infraestructura de transporte. Hoy no solo tenemos una base sólida para el desarrollo de una buena infraestructura, sino que ya es una realidad, ya estamos ejecutando las obras con los recursos apropiados y está la gente poniendo las piedras en su sitio. Todo ese esfuerzo, por supuesto, viene a beneficiar a muchos sectores, entre ellos el sector de carga. Pero más importante aún, beneficia a millones de colombianos de todos los sectores y en todas las regiones. Y esta es una oportunidad para que el campesino aproveche, por ejemplo, los inmensos beneficios del TLC, vendiendo sus productos dentro y fuera del país, sin temor a que las vías estén colapsadas. Esta es una oportunidad también para que las familias colombianas cuyos ingresos dependen de las manufacturas o del sector de servicios puedan prosperar. Este es el momento para que entre todos los colombianos unidos, saquemos el mejor provecho de estas nuevas y grandes oportunidades comerciales. Ahí es donde los necesitamos a ustedes, más que todo, a este sector de la carga y más comprometidos que nunca, para que sigan transportando la savia del país, para que sigan llevando prosperidad a través de los vasos comunicantes que estamos tratando de robustecer para ustedes y, por supuesto, para todos los colombianos. Y estoy seguro que vamos por buen camino, hay mucho todavía por hacer. He tomado también atenta nota a las dificultades y las demoras en la chatarrización. Vamos a ver cómo podemos acelerar eso. Nos interesa a ustedes y a nosotros. Eso también lo ponemos en nuestra mesa de conversación. Pero estoy seguro que unidos y con esa mentalidad de concertación vamos a seguir progresando para el bien de los colombianos. Muchas gracias.